Y arriba Laura, que no sabe si no, pero está colgada la computadora y no hay quien la arregle, así que vamos a continuar. Vamos a comenzar ahora sobre las enfermedades sinusales relacionadas con las infecciones dentales. ¿Qué es el seno maxilar? ¿Se acuerdan? Una cavidad. Es una cavidad, ¿no? Es un hueco, una cavidad que se encuentra en la cara, ¿no? De la que nadie sabe hasta la fecha para qué sirve, ¿no? Hay muchas hipótesis: que sirve para mejorar el olfato, que sirve para limpiar el aire, que sirve para disminuir el peso del cráneo, que sé yo, pero el asunto es que hasta ahora nadie sabe exactamente para qué sirve. El hecho es que está ahí, ¿no? Y como todos los tejidos internos, está tapizado por un epitelio, ¿no? En este caso una mucosa, se llama epitelio pseudocertificado cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio, al igual que la mucosa oral, tiene glándulas que producen moco, algún tipo de moco, algún tipo de mucosidad. Y esta mucosidad que se produce dentro del seno maxilar tiene que ser eliminada por algún sitio, porque no se puede quedar estancado dentro del seno maxilar. Y para ello existen las cilias del aparato del epitelio respiratorio que van desplazando, van empujando la mucosidad, las células muertas, el polvo, las bacterias, desde el interior del seno hacia dónde vierte su contenido el seno maxilar. Hasta la fosa nasal, ¿no? A través de un espacio que se llama el meato medio, ¿no? En el caso del seno maxilar tenemos meato superior, medio, inferior. Los meatos son espacios que se encuentran por debajo de los cornetes y sirve para que el ducto o la comunicación en los diferentes senos paranasales, para que puedan eliminar el moco hacia la nariz. En el caso de los senos maxilares, el meato medio. En el caso de los senos frontales, el meato inferior. En el caso del meato medio, también las células senoidales anteriores. Y el meato superior, que es casi exclusivo para las células senoidales posteriores y el seno senoidal. Entonces, todo este conjunto de cavidades se llaman senos, ¿no? Senos paranasales, porque están situados alrededor de la nariz, ¿no? Entonces sucede que este ducto, en el caso del seno maxilar, este ducto que se encuentra comunicando el seno y la nariz es tan pequeño, ¿no? Tiene un diámetro promedio de 1 milímetro, 1 milímetro no es nada, y cuando la mucosa nasal está inflamada, está hinchada, el moco, la comunicación se cierra y el moco ya no puede ser eliminado de la nariz, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con ese moco? Queda estancado dentro del seno maxilar. Y toda humedad que queda estancada en algún sitio se va a putrefactar o va a ser el caldo de cultivo para la proliferación de bacterias. Entonces los médicos, pero los odontólogos, conocemos dos tipos de sinusitis maxilar, ¿no? Y otra cosa más. Entre el ápice de los dientes y el seno maxilar hay un hueso cortical, que es muy duro, pero es delgado. Tiene aproximadamente 1 milímetro o 1,5 milímetros de espesor, es sumamente pequeño. Entonces, cuando hay una infección de los dientes, si esta infección se desarrolla hacia el ápice arriba, puede destruir esa delgada capa de hueso y puede producir la infección del seno maxilar. Esa es una de las causas de infección del seno maxilar, ¿se entiende? Eso se le llama sinusitis de origen odontológico o sinusitis odontógena. Y la otra forma de sinusitis es la que empieza, aunque parezca mentira, no en el seno maxilar, sino dentro de la nariz. Estamos en una ciudad como Lima, en donde la humedad es altísima, respiramos un aire saturado con humedad del 87, 90, 92%, y esa humedad va a traer consigo bacterias, gérmenes, diferentes alergenos. Eso provoca que muchas de las personas que vivimos en la ciudad de Lima o que estamos frente a la corriente de Humboldt desarrollemos la famosa rinitis alérgica, ¿no? ¿Qué es la rinitis alérgica? Es la inflamación de la mucosa nasal. Y cuando la mucosa nasal se tapa, se hincha, va a obliterar, va a cerrar ese canal que comunica el seno maxilar con la nariz. ¿Se entiende? Y cuando se cierra esa comunicación, el moco se queda estancado en el seno maxilar y se produce una sinusitis. En ese caso, la causa de la sinusitis ya no es dental, ya no es odontógena, ya es nasal.
Entonces, para los odontólogos existe una sinusitis odontógena, que está en todos los libros, y una sinusitis no odontógena, ¿no? Que se refiere a aquella que viene, que se encuentra localizada en el seno maxilar y que se extiende a los dientes. Pero para los médicos no existe sinusitis odontógena y no odontógena. Existe sinusitis odontógena, igual que lo que se produce a partir de los dientes, infecciones periapicales, y a la otra le llaman sinusitis de origen nasal, ¿no? O nasosinusitis, porque entienden que el origen de la sinusitis en ese caso no está dentro del seno maxilar, sino es ocasionada por una obstrucción crónica de ese conducto que comunica el seno maxilar con la nariz. ¿Se entendió esa parte? Entonces tenemos dos formas en las cuales, o a través de las cuales se puede infectar el seno maxilar: a través de una infección periodontal, periapical, ¿no? O sea, de los dientes hacia arriba, u otra que es ocasionada por la inflamación de la mucosa nasal. Se oblitera esa comunicación, el seno queda estancado con todo el moco y se produce una infección que se llama sinusitis de origen nasal, ¿no? Entonces tenemos esas dos vías, ¿no? Yo me quedo con la segunda clasificación de los médicos, me parece más razonable, porque si la causa es odontógena, ¿a quién le corresponde el tratamiento? A nosotros, ¿no es cierto? Y si la causa es nasal, ¿a quién le corresponde? Al otorrino. Ahí viene la pregunta: ¿al otorrino o al alergista? En nosotros está muy arraigada la costumbre de referir al paciente o consultar el caso con el otorrino. El otorrino es cirujano, como el cirujano dentista. Va a solucionar el problema, entre comillas, limpiando el seno, lavando el seno, cureteando el seno, dando medicación antibiótica. Pero ¿dónde está la causa de la sinusitis de origen nasal? De sinusitis de origen nasal. En alergia. ¿Y quién es el médico encargado de no curar, pero de tratar las alergias? El alergista. Entonces, el alergista ataca la causa, él es clínico, ataca la causa. El otorrino, que es cirujano, más bien busca resolver el problema dentro del seno, pero la causa no está en el seno. Entonces, hace algún tratamiento en el seno maxilar, pero después va a volver el problema, porque la causa, el origen, no está en el seno, sino está en la nariz. ¿Correcto? Entonces, tenemos que entender bien eso para ser buenos odontólogos, o van a ser todos ustedes. Rápidamente 4 puntos, ¿no? El primero lo pueden leer los libros, no voy a ahondar mucho, solamente aquellas partes importantes: cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico e imagenológico con tomografía, con radiografía. Vamos a hablar algo de sinusitis de origen nasal, pero nos vamos a quedar un poco más, ¿no?, con la sinusitis de origen nasal hasta que alcance el tiempo. Y si no nos alcanza el tiempo, vamos a complementar el tratamiento de la sinusitis odontógena en la próxima clase, porque el tema es bastante largo y bastante importante. Entonces ya les he adelantado, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia personas que se han dedicado a entender para qué sirve el seno maxilar, ¿no? Uno de ellos, Hayward, ¿no? Por eso el seno maxilar se le llama el antro de Hayward, ¿no? Fue quien estudió más el seno maxilar y no encontró realmente una explicación para ver cuál es la función del seno maxilar. Y cuando ya se produce el avance de la cirugía a fines del siglo XIX, e inicio del siglo XX, pues aparecen ya con la anestesia local y anestesia general la posibilidad de curetear o limpiar el seno maxilar infectado, ¿no? Y para ello el nombre de dos doctores famosos. El primero, el doctor Caldwell, ¿no?, que diseñó una técnica de abordaje del seno maxilar a través de la boca y que fue modificada por el doctor Luke. Por eso en los libros van a encontrar, y encontraré también, la técnica de Caldwell-Luke, ¿no?, la técnica de Caldwell y Luke. Y se debe a que estos dos doctores, estos dos médicos, diseñaron la técnica de abordaje del seno maxilar. Estos cortes anatómicos o estas máscaras fetales, ¿no?, la primera, todos son del libro de Orban, ¿no? En la primera nos muestra un corte frontal de un feto de 9 meses. No sé si se ve, ¿no? Acá está, ¿no? Y aquí miren, esto es el seno maxilar, esta bolita de acá, este huequito. El seno maxilar es pequeño. Y el piso del seno maxilar a esa edad está encima o está debajo del piso de la nariz. Arriba a la izquierda. Este es el piso de la nariz. Y el seno está más arriba o más abajo que el piso de la nariz. Más arriba, mucho más arriba. Y cuando el niño nace, miren, el seno maxilar ya creció, no es tan grande como un adulto, pero sigue estando por encima del piso del seno maxilar. Cuando alcanzamos una edad promedio de 12 años, 14 años, el seno maxilar ha expandido su tamaño
digamos que ha crecido, aunque la palabra no es correcta, y el piso del seno maxilar termina muy por debajo del nivel del piso de la nariz. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un problema sinusal o una infección sinusal en un niño de esas edades, ¿qué va a pasar? Por gravedad el moco va a salir. ¿No? Por gravedad el moco va a salir. Es bien raro ver niños de ese recién nacidos, de 2 años, de 4 años, con infección sinusal. Casi no existe. Porque primero que el ducto es más gancho, ¿no? Y segundo, que el piso está, el piso maxilar está por encima de la nariz, entonces el moco cae por gravedad. Pero cuando ya somos adultos, todos somos adultos, ¿qué pasa? El seno maxilar, el piso, el seno maxilar está por debajo de la nariz. La pregunta es, ¿y cómo es que el moco sube para salir por la nariz? ¿No es cierto? Pues no vamos a esperar que se llene, rebalsa y cae la mucosidad de la nariz, no es así. No es así. Las cilias, ¿qué son las cilias? Curso de histología. ¿Qué son las cilias? ¿Cuál es la función de las cilias? Si entendemos esto, vamos a entender bien la fisiopatología de todas las enfermedades sinusales. Las cilias hacen esto, ¿no? Un movimiento simultáneo. Digamos que al fondo está María Fe y está pasando una pelota. Y se la pasa al que sigue. Y se la pasa al que sigue. Y se la pasa al que sigue. Y cuando llega acá, se la pasa para acá, hasta llegar, nombres, a Estefanía, y Estefanía, que está junto a la puerta, bota la pelota al pasadizo. ¿Cierto? Entonces, es un movimiento sincrónico que hacen las cilias para expulsar cualquier cuerpo extraño, el polvo y ese moco que se encuentra dentro del seno maxilar. Pero, ¿qué pasa si Estefanía quiere botar la pelota y la puerta está cerrada? No va a poder hacerlo. Eso es lo que sucede cuando hay una rinitis alérgica. Se cierra la puerta, ya no hay comunicación natural entre el seno maxilar y la nariz y toda la mucosidad se queda estancada en el aura. Se van a producir diferentes tipos de problemas a nivel sinusal, ¿no? Estas son las famosas cilias que ustedes las han estudiado en el curso de histología. Y el seno maxilar, miren, está mucho más bajo que el piso de la nariz. Es imposible que por gravedad el moco caiga. Por eso que conforme va avanzando la edad de las personas es más frecuente, ¿no?, la ocurrencia de infecciones sinusales. Y esta frase, o estas siglas, las tienen que guardar como referencia. ¿Qué significa el NOC? Son las siglas de las enfermedades nasales obstructivas crónicas. Son un grupo de enfermedades que nos cierran la puerta. ¿Correcto? Una de ellas, la rinitis alérgica. Otro es que como consecuencia de la rinitis alérgica, la mucosa nasal crece y los cornetes aparecen más grandes de lo normal. Eso se llama hipertrofia de los cornetes. Luego, como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar? El paciente ya no puede respirar por la nariz, los cornetes están hipertróficos y están ocupando el espacio por donde va a transcurrir el aire. Quiero respirar, no puedo. ¿Qué hago? Respiración bucal. ¿Y qué es lo peor de la respiración bucal? ¿Qué sigue después de la respiración bucal? No tiene más, todo es sentido común. Para los dentistas dicen, respiración bucal, va a tener apertura bucal, va a respirar por la boca, pero el problema principal no es ese. El problema más grave de los senos es la sinusitis. Es la sinusitis. En este caso, para nosotros, la sinusitis maxilar, porque todos los senos se afectan, pero a nosotros nos compete, por cercanía, el seno maxilar. Pero todos los senos maxilares están infectados. Por eso que hay un término, cuando los senos maxilares todos en conjunto están infectados, se llama pansinusitis. Pansinusitis, todos los senos están afectados. Porque es lógico, todos se comunican con la nariz. Si hay infección nasal, todos los senos van a estar infectados. Entonces la consecuencia tardía más seria de la es la sinusitis de cualquier tipo. La rinitis alérgica, ¿cómo se diagnostica? Vamos a ver la cara de la paciente. Ahí está. El seno se congestiona, el paciente no puede respirar. ¿Qué pasa con las fosas nasales, con las narinas? Esas personas que no pueden respirar fácilmente por la nariz, primero tratan de respirar por la nariz, cuando no pueden ya lo hacen por la boca. Las fosas nasales, los orificios están aumentados de tamaño, ¿no?
hay dolor de cabeza, el paciente dice me duele la frente, me duele la nariz, pero inicialmente le duele el piso del seno maxilar y como los dientes están cerca, puede ocurrir un equivocado diagnóstico, ¿no? Porque quiere decir que los dientes pueden ser erróneamente identificados como los causantes de la infección sinusal, y cuando los dientes no son la causa, sino problemas sinusales, ¿no? Hay una secreción a través de del alveolo de una extracción. Hicieron la extracción dental, había una infección sinusal que no fue diagnosticada, hacen la extracción y ¿qué pasa? El moco comienza a descender o a salir a través del alveolo dental. ¿Quién fue el causante? ¿Alberto que hizo la extracción? No, ha sido la sinusitis. El error de Alberto ha sido no tomar una radiografía y no hacer un diagnóstico antes de hacer la extracción. ¿Correcto? Entonces cualquier extracción tiene que ser acompañada con una radiografía. Y acá, aunque no se ve tan nítida, no, sí se ve. Acá adentro hay un hueco más negro, mira, acá hay una delimitación. Es una comunicación bucosinusal grandaza, porque para que se vea en la foto tiene que ser grandaza. Generalmente es pequeño. ¿Y qué va a salir en el caso del paciente de aquí? Como hay comunicación, pero no hay moco infectado, lo único que va a haber es el paso del aire. ¿No es cierto? Acá está infectado, sale pus. Acá el seno no está infectado. Accidentalmente hemos extraído el diente, era muy pequeña la distancia entre el ápice del diente, hicimos la extracción y se ha creado una comunicación bucosinusal. Entonces las bacterias de la boca y del seno maxilar van a comenzar a pasar de un lado para otro. ¿Quiénes son más patógenas? Las anaerobias. Sí, pero ¿las de la boca o las del seno maxilar? Las de la boca. Entonces, las bacterias que vienen del seno maxilar a la boca no va a pasar nada. Además, cada minuto estamos pasando la saliva. En cambio, las bacterias de la boca que se meten al seno, estas van a infectar el seno maxilar. Entonces tenemos ahí dos vías. El de aquí es una infección del seno maxilar de origen nasal. El de aquí ha sido una comunicación bucosinusal y se puede producir una sinusitis, pero originada por causas odontógenas. ¿Se entendió? Los dos tipos de sinusitis, odontógena y no odontógena. No. La verdad que para el diagnóstico es clínico. Esa palabra la voy a tener cansada hasta el último día de clases. ¿Qué significa clínico? Sí. Diagnóstico clínico. Hacer un diagnóstico de una comunicación bucosinusal es diagnóstico clínico. La infección sinusal sí requiere de una tomografía o una radiografía, pero la comunicación bucosinusal no, porque a menos que sea grandaza, no va a aparecer ni en la radiografía ni en la tomografía. Entonces, para eso existe la prueba de Valsalva. ¿Y en qué consiste la prueba de Valsalva? Consiste en echar un poco de agua, cloruro o cualquier líquido aquí, hacer que el paciente se tape la nariz y pedirle, suénate la nariz. ¿Por dónde se va a ir el aire? Por el hueco, exactamente, ¿no? Por el hueco. Entonces, el agua que está aquí va a ser expulsada por el aire que sale o van a aparecer unas burbujas. ¿No? Me hacen acordar en WhatsApp, me ponen por favor este MAEF para darles el enlace de un video que tengo colgado en YouTube de un paciente con prueba de Valsalva positivo. Es muy claro. Pero esto es una prueba clínica porque nosotros estamos viendo todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que escuchamos es clínico. Entonces la mejor forma de hacer un diagnóstico de una comunicación bucosinusal es la prueba de Valsalva. Pero si no hubo extracción y no hay comunicación, entonces ya el diagnóstico es diferente. Será radiográfico, será tomográfico. ¿Correcto? Porque clínicamente no se va a ver nada. Y cuando venga el tratamiento de la comunicación bucosinusal, si recién se ha producido la comunicación, ha pasado 2 días, 3 días, una semana, qué sé yo, hacemos una cirugía que si no la hacemos en la clase ahora, la haremos en la próxima. Hacemos una plastía y cerramos la comunicación bucosinusal mediante un colgajo. Hay varios tipos de colgajo. Cerramos la comunicación, ¿correcto? Pero si ya hay infección del seno maxilar, tengo que entrar a limpiar ese seno maxilar y hay una cirugía que se hace por el ápice de los premolares y molares, pero por dentro de la boca, que se llama la operación de Caldwell y Luke, ¿no? ¿Quiénes fueron Caldwell y Luke? Esos señores o doctores que decidieron esta técnica
a inicios del siglo XX, ¿no? Tienen más de 100 años de estudio, anotados. Este es el video que lo voy a compartir, está colgado en YouTube, ¿no? De uno de mis pacientes. Vino con una comunicación, miren, le echo agua y salen las burbujas. Porque el agua no se puede quedar en ese sitio, ¿no? Salen las burbujas de agua. Le estoy pidiendo al paciente, suénate. Pasa. Eso se llama prueba de Valsalva positiva. Es lo mismo. De nuevo vamos a ver el video. ¿Qué hacemos? Agua en el alveolo. Pedimos que el paciente se tape la nariz e intente sonarse. Y si salen las burbujas así, o el agua sale despedida, o sale a veces como es tan grande, es un sonido parecido a la corneta del heladero, igualito. Entonces, prueba de Valsalva positiva. Y si no sale nada, prueba de Valsalva negativa. Entonces, si es positivo, tenemos que hacer una cirugía para cerrar la comunicación. Es otro paciente, este es un buen caso, ¿no? Igual, le echamos agua, ¿no? Decimos que suene la nariz. Ahí están las burbujitas. ¿Ves? ¿Ves? Ah, Sí, está bonito. Está bonito para nosotros, está feo para el paciente. Esta es una super comunicación. ¿Ven? De nuevo, lo repetimos. Le pedimos al paciente que se suene y de acuerdo al tamaño de la comunicación va a haber burbujas que van a salir o simplemente va a salir un chorro de aire. doctor, ¿después de cuánto tiempo hicieron esa prueba? Eso puede ser que vino ya después de una semana, consultó con nosotros. Lo que no debemos de hacer, acá hay tres comunicaciones con voces inusuales, el del medio es otro, con Valsalva positivo. Se notan las burbujas están saliendo. Aquí se ve en el alveolo interno una zona negra. Esa zona negra es porque hay un vacío. Hay un hueco que se va hacia adentro. Lo que no debo de hacer es esto de acá. A ver, pásame la cureta. Agrandamos la comunicación, ¿no? Eso no debemos hacer nunca. Sinusitis de origen nasal. Ya hemos dicho que esta comunicación, este infundíbulo, el de por acá hasta arriba, se tapa con una obstrucción, una rinitis alérgica, y luego el moco estancado se traduce en pus, ¿no? Algunos dicen empiema del seno, no lo más antiguo, empiema significa pus, ¿eh? Sí. Doctor, en caso de una comunicación, ¿cómo se haría para, no sé, si cerrarla o revertirla, o simplemente se deja ahí? No, si nos alcanza el tiempo, Chantalita, les explico ahora las técnicas, si no, con más calma lo hacemos en la siguiente clase. Esa es la segunda parte. Lo importante es que esa comunicación se tiene que cerrar sí o sí lo más rápido posible. ¿Ya? O sea, no es que hay que esperar una semana, no, inmediatamente. Hay comunicaciones que son pequeñísimas, ¿no? Apenas se percibe. Esas a veces se cierran solas. Pero las que hemos visto tenían 1 milímetro de diámetro. Y a pesar de tener 1 milímetro en boca es un montón. Mejor es cerrar la comunicación, ¿no? La mucosa nasal se inflama, se tapa la comunicación, infección del seno maxilar, ¿no? El paciente comienza a tragarse, literalmente, todo el moco infectado. Y llega un momento que se tapa por completo, ni siquiera por ahí sale. Entonces el paciente comienza a sentir un olor desagradable. Nosotros no lo sentimos, todos los días me levanto y huelo algo muy feo, es el mismo, ¿no? Es el polen, es el moco que está estancado en el seno maxilar. La fase característica, se llama, no estoy insultando a la señora, se llama fase idiota, así se llama, o fascia adenoidea, están ustedes en curso de medicina bucal, tienen que hablar de las fascias, ¿no?
Un paciente con la fascia característica. Dice, doctor, tengo dolor de dientes. Cada vez que mastico, me duelen estos dientes. Uno saca su espejo, golpea, hace percusión y efectivamente le duelen esos dientes. Pero si no hay evidencia radiográfica de caries, de enfermedad periodontal, ¿no? De enfermedad endoperiodontal, no puedo hacer un tratamiento en los dientes porque debo entender que este seno maxilar, porque esta no es la radiografía indicada, nos muestra que aquí hay una bola. ¿No? Se ve una bola blanca, como una cúpula. Eso se llama quiste de retención mucoso. A veces sucede que las glándulas mucosas que están en el seno maxilar se infectan, solamente las de acá. ¿Y qué pasa? El conducto pequeñito que tiene cada glándula se oblitera. La glándula sigue produciendo, moco, pero no tiene por dónde salir, la glándula se hincha, ¿no? Así como el mucoseno en el labio, ¿no? Pero acá está dentro del seno maxilar. Y crece y crece y crece y después se llena de pus. Esto se llama quiste de retención mucosa. Si revienta, en buena hora; si no revienta, va a padecer ahí. Y muchas veces este es el indicador que esta mucosa nasal, sinusal, perdón, que no se ve aquí porque en la radiografía no se ve la mucosa nasal, se ve el espacio que ocupa la mucosa nasal. Y interpretamos que el paciente le siente dolor aquí porque hay un seno maxilar que está infectado. Doctor, y me duele la frente. No, doctor, siento a veces como que la cara está pesada. Esas son las expresiones del paciente. ¿De los dos lados o de un solo lado? Bueno, antes era un solo lado, ahora siento como que la cara me pesa. Cuando bajo la cabeza siento como una presión. Es porque el seno maxilar o ambos senos maxilares están llenos de pus. ¿No? Esas son características. Y la paciente tiene esa fascia. No digo que todos los que tienen esa fascia tienen sinusitis. Lo que estoy diciendo es que todos los pacientes que tienen ENOC tienen esa fascia. ¿Correcto? Entonces la fascia adenoidea es característica de aquellas personas que sufren de rinitis alérgica o cualquiera de las formas de ENOC. Y algunos vienen con mordida abierta, pero ese no es el mayor problema. Fascia idiota. Muy guapa la chica. No la estoy insultando, estoy describiendo semiológicamente el rostro. La mirada como perdida, ¿no? Incompetencia labial, está fuerte, ¿no? Clase 2-1 porque respira por la boca, tabique nasal desviado, las fosas nasales aumentadas de tamaño, la fascia característica. Y si le digo relájate, los labios se van a separar, porque acá está forzando los labios, está tratando de cerrar. Esta paciente, si ustedes se dan cuenta, los senos maxilares, ¿cómo están? ¿De qué color tiene que ser en la radiografía? Lúcidas. Radiolúcido. Y si aparecen radiopacos, sobre todo el izquierdo, ¿está blanco? Significa que esta paciente tiene una sinusitis. Doctor, pero no siento nada. La sinusitis puede ser subclínica, escriban ahí, subclínica. Subclínica quiere decir que todavía no está haciendo sintomatología, pero ya tiene la enfermedad, ya tiene el problema. Si alguien, de casualidad, extrae un diente que está cariado, ¿qué va a pasar? Se va a generar una comunicación mucosinusal y va a drenar pus en grandes cantidades, ¿no? Y el paciente va a creer que el dentista ha hecho daño, ha hecho algo malo, por decir, yo no tenía antes pus, ahora tengo pus, usted es el responsable. No señora, acá tiene una sinusitis, ¿y por qué no me dijo? Y no tomó una radiografía más grande. O le tomó la periapical y no se dio cuenta, estaba mirando el diente, pero no estaba mirando el resto. Esta paciente tiene sinusitis maxilar en ambos lados. Si ustedes vean con atención, tienen que aprender a leer la radiografía. ¿Esto qué cosa es? El cornete. El cornete no debe aparecer en la radiografía. Es tan grande que ya tiene una imagen. Es característica. Este niño, chiquito, igualito, fascia adenoidea. Claro, cuando es más pequeño, además, puede tener inflamación de las amígdalas nasales, ¿no? Las famosas adenoides. Otro paciente, le han hecho una extracción hace una semana, la herida no cierra, le duele, le molesta. ¿Qué corte es de la tomografía? Axial, perfecto. Aunque no le he puesto la marca, estamos viendo al paciente desde abajo. Lado izquierdo coincide con el sitio de la extracción. ¿Qué cosa tiene en el lado izquierdo? El seno maxilar. Sinusitis está lleno de pus. ¿Cierto? Y en el otro lado, qué bonito. Bonito para nosotros. Un quiste de retención mucosa. Tiene todo el cuadro clínico característico. ¿Y quién tiene que encargarse del tratamiento de esta paciente o de este paciente? El alergista o el otorrino o los dos
en ambos casos. Pero esto ya no es campo del odontólogo. Bueno, podemos de perfil, el seno está completamente lleno de pus. Es una sinusitis nasal, de origen nasal. Otro caso, también, acá había un remanente, le hicieron extracción, comunicación. Acá le hicieron extracción de la tercera molar, pero los dos senomaxilares están completamente blancos. El paciente después de la extracción tiene un dolor inmenso. Me acuerdo que el doctor había salido de viaje. Me llama desesperado, doctor, un favor, méame a mi paciente. Le pedí una radiografía. No te preocupes, porque pensaba que era una alveolitis seca. No se acuerdan de la alveolitis seca. Y bien raro tener alveolitis seca en el maxilar superior. Ay, pero es bien raro. Y atrás, donde hay mucho hueso medular, es más raro. Pero el problema no es dental, el problema es sinusal. Tiene una sinusitis de origen nasal. Y así podemos ver miles de casos. Miren, desde abajo, al lado derecho, lleno de pus. Cornetes hipertróficos. Los cornetes tienen que ser delgaditos. La mucosa está tan ancha, tan inflamada, que ya se ve fácilmente en la tomografía. El seno está lleno de pus. Aquí hay un quiste de retención mucosa. Todo el cuadro clínico completo. A ver, radiografía inicial. Radiografía después de algunos años. ¿Qué se ve en el seno maxilar? De ambas radiografías periapicales. ¿De qué color? ¿Cómo debe ser el seno maxilar normal? Radiolúcido. En la periapical, en ambos casos se ve, es el mismo paciente. Después de años, se ve que es radiopaco. Allá es mixto. Acá está recontra radiopaco. Pero es el mismo paciente, es una sinusitis crónica. Lo podemos diagnosticar con la periapical, claro. Pero a veces no leemos la periapical, vemos el diente nada más, ¿no? Hasta le pusieron un implante al paciente, le trajeron el diente y le pusieron un implante. Y seguía con la molestia. Sinusitis bimaxilar, de los dos lados. Derecho, izquierdo. A esta paciente tenía un dolor en esa zona. No sabía por dónde era el dolor, ¿no? Y dijeron, el problema es la premolar, porque no encontraron nada, no había caries, no había nada. Y le hicieron un retratamiento de la premolar. Como le seguía doliendo, le extrajeron la premolar. Como le seguía doliendo, le hicieron endodoncia a la primera molar, a la de acá. Como le seguía doliendo, le extrajeron también la primera molar. Yo he visto pacientes que le extraen todos los dientes y sigue el dolor, porque la causa no es odontóloga, no es dental. La causa es sinusal. Entonces hay que leer bien la radiografía. Este es el diagnóstico imagenológico y lo podemos hacer también mediante una periapical. Esta es la panorámica de la paciente, se ve que el seno no está radiolúcido y acá se ve claramente la disección sinusal. Este es otro señor, viene de Sayán, la mitad con todo el hueso basal se movía, toda la mitad. Bien. Tu tomografía frontal y axial. Anthony, ¿qué cosa ves ahí? Un seno o dos senos. Dos, pero más que todo. Uno más el izquierdo, justo al lado donde se mueven los dientes. Porque este paciente venía con todos los dientes que se movían. Entonces, toda la maxila, todo se movía. Señor tomografía, yo pensé que era un tumor. Tabique nasal desviado, cornete hipertrófico, está lleno el seno. Estas zonas negras, ¿qué cosas son? El aire. Son anaerobios, es una infección anaerobia. Porque para crear la anaerobiosis, las bacterias tienen que, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Expulsar el aire del sitio donde están. Porque ellos viven en un medio anaerobio. Entonces el oxígeno queda atrapado en burbujas y se ven ahí. Una infección muy seria, ¿no? Varios cortes, seno maxilar lleno. Miren, las raíces de los dientes adyacentes al seno maxilar. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué le estoy sacando? Estoy sacando todo el maxilar. Porque todo estaba en el aire. Ya no había soporte para el hueso. Eso es el alveolo dental. Y esta es una de las comunicaciones bucosinusales más grandes que he visto en mi vida. La mitad del maxilar tenía comunicación, porque el paciente perdió todo el maxilar izquierdo. Claro, es un caso extremo, no de todos los días.
¿no? Pero eso también puede ocurrir, ¿no? Todo lo que ven negro allá es porque están conversando ustedes con el seno maxilar. Están dentro del seno maxilar. Y ahora vamos a ver la sinusitis de origen dental, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se produce una sinusitis odontológica? Esto es más nuestro, lo primero es importante como diagnóstico diferencial. ¿A qué le llamamos diagnóstico diferencial, Martín? Se tenía que saltar exámenes para poder dar un diagnóstico certero. ¿Ya? Y cuando tienes exámenes, ¿qué es lo que hace con el examen A y el examen B? Comparar. Entonces, el diagnóstico diferencial es aquel que obtenemos después de comparar el resultado del examen clínico con los exámenes auxiliares. Eso es diagnóstico diferencial. Ese es un concepto de la escuela francesa. Entonces, dientes próximos al seno, están los dientes muy cerquita al seno maxilar. Infección periapical, infectan el seno. Una causa, ¿no? Comunicación bucosinusal después de una extracción dental. Curso de endodoncia, se nos va la mano, no tomamos la radiografía, no usamos el localizador de Revit, le metemos el instrumento y la gutapercha se va dentro del seno. Cuarto, cuando después, durante una extracción dental, el diente queda, o una parte del diente queda dentro del seno maxilar, eso es una patología, ¿no? Anoten ahí, ¿cuáles son las patologías con el seno maxilar relacionadas con los dientes? Uno, comunicación bucosinusal. Es un diagnóstico. Dos, cuando esta comunicación no se cierra, que es una pregunta, ¿no?, de Chantal, cuando la comunicación no se cierra, todo el trayecto se tapiza por epitelio y se convierte en una comunicación permanente. Eso se llama fístula bucosinusal. Fístula bucosinusal. A las 2 semanas ya hay una fístula bucosinusal. Ese es más complicado de resolver. No importa el tamaño, es que ya está tapizado por epitelio. El tercer problema, sinusitis maxilar. Otro diagnóstico. Y el cuarto diagnóstico que puede haber en un problema a ese nivel es la penetración accidental de un cuerpo extraño, ¿no? Es decir, la raíz se me fue al seno maxilar. Pero ahora, como la implantología ha avanzado, ponen implantes dentro del seno maxilar, se les escapa. Entonces, cuando digo cuerpo extraño, me refiero no solo a las raíces de los dientes, sino también a un implante dental, por ejemplo, ¿no? O una endodoncia que se me fue la mano y la gutapercha se quedó solita dentro del seno maxilar y ha producido una sinusitis maxilar. Estas son las causas más frecuentes por las cuales se produce. Miren, el caso de Marcela, una infección apical, ya está produciendo una alteración en el piso sinusal, ya la mucosa del seno maxilar está engrosada. El blanco que se ve aquí es la mucosa sinusal. La mucosa sinusal, normalmente la sana, no se ve en la tomografía. Si ustedes ven la mucosa en la tomografía es porque está inflamada, porque está aumentada de grosor, o está aumentada de densidad. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Uno, endodoncia, otro, extraer el diente. Si extraemos el diente, habrá que tener cuidado de no crear una comunicación, de no producir una comunicación bucosinusal. Acá sí hubo comunicación bucosinusal, pues ahí acá está la comunicación. Pero es difícil encontrar la evidencia tomográfica, inclusive, bien difícil, ¿no? A menos que sea una comunicación grandaza. Generalmente el diagnóstico es clínico. Este es el caso de Patricia. Este es el caso de Zoraida. Lo que vimos hace un rato, extracción, pus, y miren, una raíz dental está dentro del seno. Aquí hay dudas. ¿Es que la raíz ha producido la sinusitis? ¿O es que la sinusitis ya estuvo presente y accidentalmente la raíz penetró cuando la sinusitis ya había producido la destrucción del ojo apical? Como este es un caso avanzado, no podemos saber quién fue el causante, si el problema vino del diente o fue ocasionado inicialmente por una enfermedad nasal o respiratoria. Tratamiento, para responder a la pregunta de Chantal. Si hay comunicación bucosinusal, cierre plástico de la comunicación bucosinusal. ¿Por qué digo plástico? Porque lo cerramos con colgajos, solo con tejido blando. No se puede colocar injerto porque no hay tope, ¿no? Y si hay un hueco y le metemos injerto de hueso, esas partículas de hueso van a actuar como cuerpo extraño. Va a ocurrir más bien una sinusitis como consecuencia
del cuerpo extraño que hemos introducido. Entonces, en la comunicación bucosinusal lo que hacemos es un cierre plástico. Hay diferentes técnicas. Cuando hay una fístula, igual, cierre plástico de la comunicación bucosinusal. Si hay sinusitis, y es el otro diagnóstico, medicación antibiótica, cierre de la comunicación, que son dos problemas, ¿no? Y en algunos casos, tiene que participar el otorrino o complementar el tratamiento con el otorrino. Porque le cerramos la comunicación bucosinusal, pero la infección sigue, va a tener que buscar una vía de drenaje y va a ser a través del alveolo dental, ¿no? Y si un cuerpo extraño entra al seno maxilar, el tratamiento es la operación de Calvo-Eluco. No hay otra. Operación de Calvo-Eluco. Entonces ya tenemos los tratamientos, pero todavía no hemos visto en la fotografía cómo se hace, ¿no? El seno maxilar completamente velado, ahí está la raíz. Bueno, este no es Patricia. Este es un paciente que tenía miedo. Este es un alveolo dentario. Este paciente tenía esa comunicación hace 4 años, porque tenía miedo al dentista. Va al dentista, se produce la comunicación, peor todavía, ya no fue al dentista para que le cierre la comunicación. Ven en la foto de abajo, acá. Esto, como ya ha pasado mucho tiempo, esto ya no se llama comunicación bucosinusal, ¿cómo se llama? Fístula bucosinusal. ¿Se dan cuenta? Es la misma comunicación, pero que se ha perpetuado. Eso se llama fístula bucosinusal. Pero aquí hay que cerrar la comunicación y hay que hacer cargo de luz para cubetear el seno maxilar. Es otro caso, miren, extracción dental. ¿Cómo se llama esto que está en medio? Torus palatino. ¿Cierto? Extracción, prueba de Valsalva positivo. ¿Qué ves, Adrián, en la cámara? Dice usted es ojo clínico. Debe ser el seno maxilar radiopaco o redolúcido. ¿Y si está radiopaco? Sinusitis. Sí, sí. Perfecto. ¿Ven? Respondiendo, adelantándome la respuesta de ¿cómo se llama? De Chantal, lo que usualmente hacemos es un colajo vestibular para cerrar la comunicación. Pero como a veces nos falta tela, nos falta tejido, a mí me gusta más usar el colajo palatino que vamos a ver en la próxima clase. Se levanta un colajo del paladar y se roza de 90 grados para cerrar la comunicación bucosinusal. Pero aquí se ha usado otra técnica, ¿no? El tejido estaba acá y se ha rotado acá, ¿correcto? Pero como era tan grande la comunicación, ¿esto qué cosa es? Es grasa, es la bola adiposa de Bichat. Es decir, se utiliza la bola de Bichat para cerrar la comunicación bucosinusal, ¿no? Es una técnica que tiene 100 años, no es nueva, pero que no es muy utilizada. La usamos cuando cuando la comunicación es muy grande, o está muy atrás, o está muy vestibularizada. Y esta grasa se va convirtiendo en los próximos días en otro tejido, en este caso en mucosa bucal. Jorge, vamos a avanzar con esto. Acá. Esta es la vista clínica y esta es la pediátrica. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Quién nos ayuda? Detrás de Estefano. ¿Qué ves ahí? Comunicación alveolo bucosinusal. Parece. ¿Qué más ves? Sinusitis. No podría decir porque no es la toma adecuada, no se ve este blanco. Acá se están superponiendo porque la toma no es muy buena. Este es el hueso malar. No, es el hueso malar. ¿Qué más se ve? Cuerpo extraño. Un montón de cuerpos extraños. Correcto. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Con la comunicación bucosinusal y los cuerpos extraños hay que limpiarlos, hay que cubetearlos. Esa es una comunicación bucosinusal y también la penetración accidental de cuerpos extraños. ¿Ven? Mira, Chantal. El colgajo del tejido del paladar se ha levantado sin quitarlo de la base y se ha girado en 90 grados. Es un colgajo pediculado del paladar.
¿Cuál es el objetivo? Que se cierre la comunicación bucosinusal. La mucosa palatina es tan gruesa que si está bien hecho el colgajo, va a ser imposible que se vuelva a abrir. ¿Y qué va a pasar con la zona dadora? ¿Este es un colgajo o es un injerto? ¿Qué cosa es un injerto? Un injerto es el traslado de un tejido de un lugar a otro. ¿Ya? Pero el injerto no tiene contacto con la zona dadora. Disculpen, sacamos el tejido de acá y lo colocamos acá, pero no hay contacto. Disculpa, madre. Otra cosa es que Adrián, párate por favor, para que se entienda el concepto. Párate. Adrián lo sacamos de su sitio y lo giramos acá. Imagínense que lo puedo colgar, yo no tengo tanta fuerza para colgarlo en el aire. Y cierro la comunicación acá, pero Adrián sigue pegada a la base. ¿Ya? Eso es un colgajo. Fíjate, disculpa, gracias. ¿Ya? En este caso es un colgajo. Si yo hubiera tomado un tejido de un lugar y lo llevo a otro lado y no hay comunicación con la zona dadora, eso sería un injerto. Este es un colgajo. ¿Ven? Y después de muchos días, 20 días, acá es una exageración, 40 días, porque el paciente no vino, ya no hay comunicación bucosinusal y toda la zona dadora se ha regenerado espontáneamente. Es decir, el tejido del paladar del cual tomé para hacer esto, se ha convertido, se ha rellenado nuevamente con tejido sano y no pasó absolutamente nada. De eso vamos a hablar en más detalle la siguiente semana. Acá es una comunicación bien atrás, bien atrás. Extracción de tercera molar superior. Como está bien atrás, por ahora créanme, el colgajo palatino no rota para atrás, porque la mucosa palatina es muy dura, ¿no es cierto? Y como no rota, si la giro, se va a necrosar. Entonces, la alternativa, en este caso, ha sido usar también la grasa de la bola de bichas que se ve en la parte posterior, así como cuando se hace el checkpoint. Cuando tengan una comunicación bucosinusal, no traten de taparla. Lo único que van a tapar son los problemas de manera temporal, ¿no? Le ponen cosas, le ponen tapones, le ponen pasta. ¿Qué cosa sucede con una comunicación, Ricardo, a la cual tú le colocas una pasta o cualquier obturador? ¿Se puede salir? Bueno, no es menos, ¿O se puede ingresar también? Lo que quiero transmitirles es este pensamiento. Hay dos cosas que me interesa que ustedes aprendan. Uno es el concepto de lo clínico y otra es el comportamiento de los tejidos bucales desde el punto de vista clínico. Claro, yo sé que ustedes saben la teoría de la regeneración de las células, pero eso no lo vemos con nuestros ojos. Nuestros ojos no tienen microscopio. ¿Qué pasa con el tejido blando de la mucosa? Se cierra espontáneamente después de una semana. Por eso lo hemos utilizado en el caso anterior para el colgajo. Si tú le pones una pasta ahí, ¿qué va a suceder? Yo le pongo a alguien, le pongo algo acá para que nunca se cierre la puerta. Se cerrará el tejido. Lo que vamos a hacer es impedir que el tejido cierre espontáneamente. Entonces, cuando haya una comunicación bucosinusal, no se debe colocar nada. Ahí le he puesto una célula, en este caso le he puesto un cemento quirúrgico como si fuera una alveolitis seca. Lo que están haciendo es crear una fístula bucosinusal, porque no se va a cerrar. ¿Correcto? Entonces lo que tenemos que hacer es recordar cómo es el comportamiento normal de los tejidos, para saber qué vamos a hacer. Este es el caso de Lourdes, tenía una gran comunicación, este se ha cerrado con colgajo palatino, por eso que se ve que está rojo. ¿Por qué está rojo? Lo mismo que le está diciendo a Ricardo. ¿Cuál es la lectura clínica de la cicatrización? Cristian. ¿Por qué está rojo? Porque uno dice, está rojo, está inflamado. En primer lugar, la inflamación, clínicamente la inflamación no existe. La inflamación va acompañando a un trauma o va acompañando a una infección. Las chicas, ¿a quién le gusta Barbie? ¿No le gusta Barbie? ¿De qué color es la Barbie, la moda Barbie? Rosada. Si les piden que coloreen, disculpen, en este momento de color rosado su cuaderno y no tienen color rosado, ¿cómo construyen el color rosado? Rojo y blanco. Claro, entonces el conectivo es rojo porque está bien vascularizado. El epitelio, que es blanco,
Debe ser grueso para que se vea la encía rosada. Como el epitelio todavía está cicatrizando, se está formando, todavía no tiene el grosor adecuado, todavía se está traduciendo el tejido conectivo. ¿Correcto? Quiere decir un tejido en proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí había una herida. Pero saliéndonos del tema, si el paciente no hubiera tenido una herida y se ve algo rojo, ahí es un problema. Si no duele sobre todo, porque significa que el epitelio se está desgastando por algo. Puede ser una eritroplasia, puede ser un cáncer. O sea, la interpretación es diferente, ¿se dan cuenta? Pero la lectura es la misma. Se ve rojo porque el epitelio es delgado, ¿no? Esa es la lectura que nosotros hacemos. El paciente dice, doctora, pero está rojo, pero tranquilo. Ya iba a ver a otro dentista, porque hay pacientes que se psicosean. Todo el mundo dice cosas. Pero si tú estás seguro, dices, no, esto es por esto, por esto, por esto, y espérese nomás, 5 días más, una semana más, y viene para chequear. Y viene esta todo rosadito. Nos ganamos un portazo, o se ganaron un portazo. Me dicen la hora porque miren, nadie está libre de cuando gutapercha está por fuera del hueso, está en vestibular, está debajo de la encía, no hay problema. Pero esta raíz palatina de ese mismo diente ya no está en su lugar. ¿Dónde está el cono de gutapercha? Está dentro del seno maxilar. Les pongo la fotografía del diente extraído porque me extraje con todo el cono de gutapercha. ¿Qué hubiera pasado si extraigo el diente del cono de gutapercha de queda? Me lo tengo que operar para sacar el cono del seno maxilar. Hubiera sido la penetración occidental del cuerpo. ¿Qué hora tienen para un movimiento? ¿Nos quedan? Sí. Mira, que ahora estamos en movimiento. Una diapositiva más. Déme la, es bonito. ¿Ven? Miren. Está bonita la endodoncia. Está bonita la endodoncia. Y sinusitis. Pero la sinusitis no es por la endodoncia. Han coincidido los dos tratamientos. Otro caso. Un montón de casos. Paso de momento sin momento. Y con esto terminamos. Comunicación un poco sinusal. Y le han puesto cemento. Han pensado que se trata de una plurifiseca. Y la pasta la han empaquetado dentro del alveolo, se ve la huella del alveolo. ¿Creen ustedes que el tejido blando va a cerrar esa cavidad? Nunca. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si tenemos una comunicación, pues, hay que cerrarla. No hay que ponerle ningún material, porque si no la comunicación se va a perpetuar. Entonces, ahí lo dejamos. Y la próxima, continuamos. Este es un tema muy interesante.